Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa 2, proyecto para el regreso a clases del ciclo escolar 2020-2021. Mi nombre es Enrique Rodal y en esta ocasión tendremos una sesión de la asignatura Ciencias Física. Damos la bienvenida a la profesora Janet Mendoza Romero, que se encargará de guiarnos esta ocasión dentro de la materia de Ciencias Física, dirigida a las alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria. Gracias, Enrique, eres muy amable. ¿Qué tal? Soy la profesora Janet. Sean bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria y público en general a esta clase de física, esperando que se encuentren muy bien y que sigan cuidando de su salud, manteniéndose en casa y tomando todas las medidas necesarias de higiene para estar sanos y fuertes. El propósito de esta sesión es que ustedes exploren cómo está formada la materia y las teorías que nos han llevado a construir este conocimiento. El título de la sesión es Un universo pequeñito e invisible. Les recuerdo que es muy importante participar en las actividades de la sesión. Sugerimos que tengan a la mano cuaderno, lápiz o pluma y su libro de texto. Anoten sus preguntas y reflexiones para que puedan despejarlas más adelante. Ha llegado la hora de poner mucha atención, pero mucha atención. Realicen anotaciones en su cuaderno que incluyan ideas o palabras clave del tema expuesto. Pueden realizar una línea del tiempo de las ilustraciones de los modelos atómicos más representativos en la historia, o bien pueden recrear un modelo atómico. Si tienen alguna duda, pueden buscar información en su libro de texto o también investigar en páginas confiables de Internet. Es el momento de iniciar nuestra clase de física, llamada Un universo pequeñito e invisible. Alumnas y alumnos que nos ven desde casa, respondan las siguientes preguntas. ¿Qué es lo más pequeño que has visto en tu vida? ¿Piensas que eso es lo más pequeño que existe? Escriban las respuestas en su cuaderno. Enrique, ¿qué es lo más pequeño que has visto en tu vida? Déjeme pensarlo, maestra. Recuerdo que un grano de arena es muy pequeño. Sí, podría decir que es lo más pequeño que he visto. Ese es un buen ejemplo de algo que parece pequeño a simple vista. Pero hay cosas más pequeñas. En tu clase de biología, ¿alguna vez hablaron de lo que compone a los seres vivos? Y es verdad. En biología se mencionó que había una unidad estructural que eran como los ladrillos que formaban a todos los seres que estaban vivos, como las plantas, los animales, y a nosotros, los humanos. Pero son tan pequeñas que a simple vista no las podemos ver. Tenemos que utilizar un microscopio. Y sí que son pequeñas. Así es, las células son pequeñas, pero debes saber que hay cosas aún más chiquitas que ellas. ¿Cómo? ¿Cómo qué, maestra? Si las células ya son muy pequeñas, no podría imaginar algo aún más chico que eso. Sí, Enrique, pero a pesar de que las células son pequeñitas, ellas a su vez están conformadas por estructuras como las membranas, el núcleo y otros organelos, y estos también están formados por otras cosas más chiquitas. Parece un cuento de nunca, nunca, nunca acabar. ¿Llegaremos a un punto donde lo que observamos ya no se puede dividir en algo más pequeño? Fíjate que la idea de saber qué es lo más pequeño que existe ha sido una pregunta que se ha hecho el ser humano desde hace siglos. Para que entendamos desde cuándo nos hemos hecho esta pregunta, debemos empezar hablando de una cultura que tuvo origen en la antigua Grecia. Maestra, los griegos son una de mis civilizaciones favoritas, ¿sabía? Gran parte de nuestra cultura tuvo su origen en la antigua Grecia. En esa civilización se desarrollaron las matemáticas, el derecho, la filosofía, la historia, la medicina, la geografía. Ahí se originaron los Juegos Olímpicos y tuvieron gran auge las artes, en especial el teatro, la escultura. Tal vez lo más importante fue que se desarrolló una forma racional de pensar, que buscaba una explicación de los fenómenos, separándola de creencias y dogmas.
Una de las cuestiones que intrigaba a los antiguos pensadores griegos era la naturaleza de las cosas, saber de qué estaban hechas y cuál era su origen. Hace muchos años los griegos, Leucipo y Demócrito, hicieron un ejercicio mental. Se preguntaron qué pasaría si tomaban un trozo de materia, por ejemplo, una piedra, y la partían en 2 pedazos y luego volvían a partir los trozos resultantes una y otra y otra y otra vez. Ellos teorizaron que no se podía seguir dividiendo la materia de forma infinita, que llegarían el momento en que los pedazos serían tan pequeños que ya no se podrían dividir. Leucipo y Demócrito llegaron a la conclusión de que en algún momento cada objeto que se dividiera tendría que llegar a una partícula tan diminuta que no podría dividirse más. Y a eso le llamaron átomo, una palabra griega que significa indivisible. Ahora sabemos que todo está formado por átomos, partículas muy pequeñas que son imperceptibles al ojo humano. Pienso que los griegos eran muy analíticos, pero no creo que hayan sido los únicos que se hicieran esa pregunta. Es probable que civilizaciones más antiguas que la griega ya hubieran pensado en eso, pero no tenemos registros que lo comprueban. Enrique, ¿quieres ayudarme a realizar una representación de las ideas de Leucipo y Demócrito? Claro que sí, maestra, pero ¿qué debo de hacer? Mira, como Leucipo y Demócrito decían que se obtenía un átomo al cortar un material una y otra vez sucesivamente hasta que llegara el punto donde no se pudiera dividir más, vas a replicarlo con una hoja de papel. Tómala y rómpela hasta que ya no puedas dividirla más. Qué bueno que no fue una piedra. Tengo dedos fuertes. Ay. Listo, entonces según la idea de Leucipo y Demócrito, esto sería un átomo de hoja de papel. Tienes razón. Según ellos, eso sería un átomo. Debemos decir que los filósofos griegos no hacían experimentos para comprobar sus hipótesis, ya que todo lo desarrollaban por medio del razonamiento lógico. Pero sus ideas sirvieron de fundamento para los investigadores experimentales posteriores a ellos. Oiga, maestra, hay veces que cuando entra luz por una ventana se ven pequeñas partículas flotando. ¿Esos son átomos? No, Enrique. Eso es polvo. Los átomos son aún más pequeños. Acuérdate de las células. Ellas son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista. Se necesita un microscopio para observarlas. Tomemos en cuenta que las células, como toda la materia que nos rodea, está constituida por átomos. Imagínate qué tan pequeños son. Pues sí, no podemos ver las células, mucho menos los átomos que lo conforman. ¿Qué tan pequeños son los átomos comparados con las células? Pues aproximadamente 10 billones de veces más pequeños, dependiendo del tipo de célula. Es un número tan impresionante. Sí que son pequeños los átomos. Maestra, me pregunto, si hoy en día sigue vigente la definición de átomo que postularon los filósofos griegos, ¿seguimos pensando que es algo que no se puede dividir? Hoy en día decimos que el átomo es la unidad más pequeña de la que puede estar constituido un elemento químico. Cada sólido, líquido, gas o plasma se compone de átomos. Pero Leucipo y Demócrito decían que el átomo era la parte más pequeña de un objeto, que ya no podría dividirse más. Mi pregunta sería, ¿por qué en la definición que acaba de decir no mencionan que el átomo es indivisible? Bueno, Enrique, las ideas de esos filósofos griegos ya son muy antiguas y con el paso del tiempo, los científicos fueron aportando más evidencias que establecen un modelo atómico
donde el átomo no es indivisible ni lo más pequeño que existe. Sí recuerdas que es un modelo en la ciencia, ¿verdad, Enrique? Maestra, hasta la pregunta ofende. Un modelo en la ciencia es una representación de sistemas o procesos científicos, los cuales tienen el fin de analizar, describir, explicar o predecir algún fenómeno. ¿Qué tal? Así es, Enrique. En esta sesión analizaremos un modelo en específico. ¿Te imaginas de cuál hablaremos? Claro, el modelo atómico. ¡Es correcto! Estos modelos son una representación gráfica o simbólica de los átomos que permiten describir cómo se comportan y organizan. Maestra, ¿pero por qué dice modelos y no modelo? ¿Quiere decir que hay más de un modelo atómico? Sí, así es. De hecho, actualmente no usamos el modelo de los griegos. No definimos el átomo como la parte que ya no se puede dividir. Debemos recordar que si un modelo no describe correctamente algún fenómeno, será sustituido por otro que sí lo haga. Me gustaría que revisáramos algunos modelos que realizaron distintos científicos a lo largo del tiempo para representar el átomo, hasta llegar al modelo actual. Para eso, veamos el siguiente video. Hola, ¿sabías que desde la antigüedad el ser humano ha querido saber cuál es la porción más pequeña de la materia? Las múltiples respuestas a esta pregunta dieron origen a diferentes modelos, y estos a una de las teorías científicas más importantes, la teoría atómica. La historia del átomo se gestó hace más de 2000 años, en la antigua Grecia, cuando los filósofos comenzaron a especular sobre la naturaleza de la materia. Durante 21 siglos, estas reflexiones fueron prácticamente abandonadas, hasta que gradualmente, diversos científicos encontraron evidencias de la estructura de la materia. Uno de ellos fue el químico y físico inglés, John Dalton, quien desarrolló el primer modelo científico del átomo. Dalton representó al átomo como una esfera minúscula. Para Dalton, cada elemento estaba formado por átomos iguales entre sí, pero que a su vez eran distintos a los de otro elemento. A mitad del siglo XIX, el modelo de Dalton fue insuficiente, pues no permitía explicar fenómenos de la naturaleza como las descargas eléctricas o rayos en la atmósfera. Para indagar más en esto, se diseñaron varios experimentos y entre los más famosos se encontraron los realizados con tubos de vidrio al vacío, dentro de los cuales había dos electrodos conectados a una fuente de energía, uno positivo, el ánodo, y otro negativo, el cátodo. Cuando el cátodo se calentaba, producía haces de luz, denominados rayos catódicos. El científico inglés Joseph John Thomson creía que estos rayos eran partículas, y para comprobarlo expuso el haz de luz a campos eléctricos y magnéticos. Thomson descubrió que los átomos podían separarse al arrancarles las partículas con carga que los conformaban, y denominó a estas partículas electrones. También planteó la idea de que los electrones estaban envueltos por una nube de carga positiva que neutralizaba su carga negativa, y que se distribuía homogéneamente en el átomo. Finalmente, en 1904, Thomson presentó el modelo atómico denominado pastel con pasas, en el cual la región del pastel representa la carga positiva y las pasas a los electrones con carga negativa. Años más tarde, el físico y químico neozelandés Ernest Rutherford verificó experimentalmente si el modelo de su maestro era correcto. Por años, Rutherford estudió unas partículas a las que denominó alfa, que eran emitidas a gran velocidad por ciertos materiales radioactivos. Este investigador bombardeó delgadas laminillas de oro y de otros metales con partículas alfa y observó su trayectoria. La mayor parte de las partículas atravesaban las laminillas sin problema, pero algunas rebotaban casi en la misma dirección de donde provenían, como si fueran repelidas por alguna fuerza, algo que no se pudo explicar con el modelo de Thomson. Rutherford sugirió entonces que la repulsión se debía a que la carga positiva del átomo no se encontraba distribuida homogéneamente, sino localizada en lo que denominó el núcleo del átomo, mientras que los electrones se encontraban alejados de él, girando a su alrededor y en número suficiente para compensar la carga positiva del núcleo. Así nació el modelo del átomo de Rutherford,
con protones, partículas positivas que conformaban el núcleo. Este modelo dio a pie a que en 1913 el físico danés Niels Bohr, estudiante de Rutherford, desarrollara otro modelo atómico a partir de las observaciones de fenómenos luminosos, como cuando la luz blanca pasa a través de una gota de agua o de un prisma transparente y se descompone en los distintos colores que la forman. Bohr aplicó los conocimientos derivados de estas observaciones a un átomo de hidrógeno y propuso su modelo atómico, en el cual el electrón giraba en órbitas circulares concéntricas alrededor del núcleo, pero solo en órbitas específicas. Cuando un átomo recibía energía del exterior, entraba en un estado de excitación y absorbía cierta cantidad de esa energía, lo que lo obligaba a pasar a órbitas superiores. Y cuando el electrón salía del estado de excitación, regresaba a órbitas inferiores y desprendía energía que se manifestaba como luz. De acuerdo con Bohr, las órbitas contenían una cantidad de energía. Por esta razón las llamó capas o niveles y las identificó con letras, por ejemplo, K, L, M y N, y en cada nivel ubicó un determinado número de electrones. La teoría de Bohr se ocupó solamente del átomo de hidrógeno, pero otros científicos utilizaron átomos con más electrones. En 1916, Arnold Sommerfeld modificó el modelo atómico de Bohr y planteó que los electrones no solamente se movían en órbitas circulares, sino también de forma elíptica, y que su orientación se debía a la presencia de campos magnéticos, por lo que propuso subniveles de energía. Fueron precisamente los intentos por mejorar el modelo de Bohr los que llevaron al desarrollo de la teoría atómica moderna, misma que tuvo un avance significativo durante todo el siglo XX. Los científicos siguen estudiando la materia y por tanto al átomo. Esto permite que se generen nuevos conocimientos y da pie a que los modelos cambien. Ahora que ya tenemos una idea de cómo eran los modelos que representan al átomo, vamos a revisarlos. ¿Y tú, Enrique? Vas a tratar de representarlos con los objetos que tenemos en la mesa. Me parece perfecto. Muchos siglos después de Leucipo y Demócrito, en 1803, llegó un científico británico llamado John Dalton, que imaginó que los átomos eran como esferas compactas, con tamaños y masas diferentes, y enunció 3 postulados. Dijo: los elementos están formados por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indestructibles e indivisibles. Todos los átomos de un elemento son iguales y poseen el mismo peso, mientras que los átomos de distintos elementos, además de ser diferentes, tienen distintos pesos. Los átomos se pueden unir para formar compuestos. Bueno, Enrique, es tu turno. ¿Cómo representarías el modelo atómico de Dalton? Usaré canicas. Y las usaré de diferentes tamaños y colores. ¡Tarán! Por ejemplo, estas canicas representan al oxígeno y estas otras, ahí les va, al carbono. Muy bien. Ahora continuemos con el científico Joseph Thomson. En 1909 realizó experimentos con un tubo de rayos catódicos, los cuales le permitieron ver que existían partículas negativas dentro del átomo, a las que llamó electrones. Pero también sabía que el átomo no tenía carga, así que para neutralizar esas partículas necesitaba haber cargas positivas. En su modelo, proponía que el átomo era una esfera de carga positiva y que los electrones estaban metidos en ella, como las pasas en un panqué. Por eso se le conoce como el modelo atómico del panqué de pasas. ¡Ay, un panqué! ¡Qué rico, maestra! ¿No tiene entre sus materiales uno? Porque la verdad es que ya se me antojó, ya me dio hambre. No, justo lo olvidé en casa. Bueno, ni modo. Pero después de que Thomson propusiera este modelo, la idea de Dalton de que el átomo es indivisible quedó obsoleta, ya que fue descubierto el electrón. Por lo tanto, el átomo ya no es indivisible. Así es. ¿Cómo lo representarías? Recuerda que no tenemos panquecitos. Uy, panqué. Este modelo decía que el átomo es una esfera de carga positiva. Tomaré
esta pelota. Le dibujaré el signo de positivo. Y con estas bolitas de unicel partidas a la mitad, voy a representar a los electrones. Aquí está mi modelo del panqué de pasas. Te quedó muy bien, Enrique. Ahora ya no tendrás que construir los modelos. Yo pondré en la mesa distintos modelos atómicos ya elaborados y al describirlos tendrás que elegir uno y explicar sus características con tus propias palabras. Está bien, pero si lo hago bien, me tendrá que comprar mi panqué de pasas. Está bien, pero deberás esforzarte. Ahora vamos al año de 1911 con el científico Ernest Rutherford, que al hacer experimentos con una lámina de oro descubrió que el átomo tiene una parte en el centro donde concentra casi toda su masa. Tiene carga positiva, a este le llamó núcleo. También con sus experimentos se teorizó que existía un par de partículas más que componían el núcleo de los átomos. Una con carga positiva, a la que se llama protón, y otra sin carga, el neutrón, y que alrededor de ellos se encuentran girando los electrones con carga negativa. A su modelo se le llamó modelo atómico planetario. Con esta información puedes elegir cuál de estos modelos es parecido al que proponía Rutherford. Creo que es este. Pues decía que el átomo tiene un núcleo con cargas positivas y alrededor se encuentran las cargas negativas girando en órbita. Muy bien, ya casi te ganas el panqué. Ay, sí, continuemos, maestra, ya me lo estoy saboreando. En 1913, Niels Bohr, que era alumno de Rutherford, continuó con los experimentos y propuso que los electrones se desplazaban alrededor del núcleo como un pequeño sistema planetario y enunció 3 postulados. Los electrones se mueven alrededor del núcleo en trayectorias definidas, llamadas órbitas. A cada órbita le corresponde un nivel específico de energía. Los electrones se pueden mover de un nivel a otro si absorben o emiten energía. ¡Perfecto! ¿Cuál es el modelo que corresponde con lo que acabamos de decir? Pues es este, maestra. Donde los electrones se mueven de una órbita a otra pasando de nivel. Pero, ¿es el modelo atómico actual? Porque ya no hay más modelos en la mesa. No, Enrique. Ahora vamos a ver el modelo atómico más reciente. Este se construyó a partir de la mecánica cuántica y fue diseñado con aportaciones de varios científicos. Maestra, esto ya empieza a sonar muy complicado. La mecánica cuántica es la teoría que nos dice cómo se comporta la materia a niveles subatómicos, es decir, dentro de los átomos. En los modelos anteriores, se proponía que los electrones se movían muy parecido a los planetas alrededor del Sol, pero ahora lo interpretamos ayudándonos de la probabilidad. ¿Cómo es eso, maestra? ¿No podemos saber a ciencia cierta dónde están? Así es. Los electrones se pueden encontrar en ciertas zonas permitidas, dependiendo de la energía que tengan. Y estos lugares ya no son órbitas. Es un modelo matemático muy complejo y de hecho solo se ha explicado ampliamente para el átomo de hidrógeno. Para elementos más complejos se hacen aproximaciones matemáticas. Eso sí se escucha muy complicado. Ahora entiendo por qué no se puede representar tan fácilmente. Así es, Enrique. Espero que con lo que vimos en esta sesión vean que la física no está compuesta por leyes que no cambian. A lo largo de la historia se han descubierto nuevos conocimientos que vienen a revolucionar lo que sabemos. La ciencia está en constante cambio. ¿Qué te pareció el tema del día de hoy, Enrique?
Muy interesante. Ahora sí me quedó más claro lo que es el átomo. Es la unidad más pequeña con la que están formados los elementos. Sí son divisibles porque están formados de partículas cargadas. Las cargas positivas, junto con las neutras, se encuentran en el núcleo del átomo, mientras que los electrones están en regiones permitidas por sus niveles de energía alrededor del núcleo. Muy bien, Enrique. Ahora sí te ganaste no uno, sino 2 panqués. ¡Ay, sí, qué rico, qué rico! Y van a ser de pasas, ¿verdad? Porque también quiero de chocolate. Después de toda la información que hemos revisado, retomen las respuestas que escribieron a las preguntas que hicimos en un inicio. Estas fueron: ¿qué es lo más pequeño que has visto? ¿Piensas que eso es la cosa más pequeña que existe? Comparen lo que escribieron con lo que ahora saben y complementen sus respuestas si creen que es necesario. No olviden que si tienen dudas o quieren investigar más, consulten su libro de texto o fuentes de información confiables. Me dio gusto acompañarlos. Me despido de ustedes recordándoles que deben seguir las indicaciones de higiene y salud para que no se enfermen. Agradezco su intervención en la sesión maestra y a ustedes los invitamos a no perderse la próxima sesión. ¡Hasta pronto!